¿Y si te dijera que el problema no es que tu vida sea difícil, sino que a lo mejor no le encuentras sentido? Piensa un momento. Hay personas que atraviesan circunstancias devastadoras y salen fortalecidas mientras otras se hunden ante el primer obstáculo. ¿Qué marca la diferencia? Pues no es la magnitud del problema, es algo mucho más profundo y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo Círculo, el podcast donde descubrirás los libros para vivir la efectividad para ser más feliz. Y hoy reseñamos un libro con mucha historia, El hombre de busca de sentido, de Viktor Frankl, un libro que lleva ya más de 75 años cambiando vidas, más de 12 millones de copias vendidas en todo el mundo y traducido a docenas de idiomas y tan relevante hoy como cuando se escribió en 1946. Y este es uno de los libros que no lees, sino que te lee a ti, que te obliga a mirarte al espejo y preguntarte, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué le da sentido a mi vida? Yo soy Jeroen Sánchez, aprendiz en descubrir que los sistemas y las listas de tareas solo funcionan cuando sabes hacia dónde te llevan. Hmm. Y yo soy Quique Gonzalo, aprendiz en entender que conectar con las personas empieza por conectar con tu propio propósito. Y dejadme ser sincero como siempre, ¿no? Pero hay que decirlo desde el principio, y es que hay libros que lees y piensas, pues oye, qué interesante, ¿no? Y hay otros libros que cuando los lees ya empiezan a cambiar quién eres. Yo creo que en mi caso este es del segundo tipo. Para nosotros dos, ya sabéis que en Kenso el tema del propósito, del sentido, ha marcado mucho la existencia de todo aquello que realizamos. Y es una de las razones por las que Kenso existe. Porque descubrimos hace tiempo que no podemos ser realmente efectivos si no sabemos para qué lo estamos siendo. Porque puedes tener la agenda más organizada del mundo, el sistema de productividad más sofisticado, pero si tú no tienes claro cuál es tu para qué, si solo estás ocupado, tengo que decirte, querida amiga, querido amigo, que no estás vivo del todo. Sí, y aquí está lo fascinante del libro de Viktor. Es un libro sobre supervivencia que en realidad trata sobre cómo vivir. Viktor Frankl escribe sobre su experiencia en 4 campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, incluido Auschwitz. Pero no es un libro sobre el horror, aunque el horror está presente en cada página, sino es más bien un libro sobre qué es lo que nos mantiene vivos cuando todo de lo más falla. Es un libro sobre la última libertad humana, la libertad de elegir tu actitud ante cualquier circunstancia. Y antes de que pienses, eso va a ser demasiado pesado, déjame decirte algo, este no es un libro deprimente. Todo lo contrario, es uno de estos libros más esperanzadores que vas a leer en tu vida. Porque si Viktor Frankl pudo encontrar sentido en Auschwitz, tú puedes encontrar sentido en tu lunes por la mañana. Me ha encantado esta frase, Jerún. Al final, todo es cuestión de contexto y perspectiva, ¿verdad? Sí, sí. Quizás algunos de vosotros ya conocéis a Viktor Frankl, pero si necesitáis conocerle para entender por qué este libro tiene el peso que tiene, yo creo que es importante dar un poco contexto sobre su figura. Viktor Frankl era psiquiatra también antes de la guerra, judío, brillante, con una carrera prometedora por delante, y en un momento determinado, os podréis imaginar, llega 1942 y lo deportan junto a su familia a los campos de concentración nazis. En esos 3 años pierde a su padre, a su madre, a su hermano y a su esposa Tilly, el amor de su vida, todos muertos. Y aquí hay un detalle que tienes que conocer porque es desgarrador. Y es que cuando llega a Auschwitz, los guardias le quitan todas sus pertenencias, entre ellas el manuscrito en el que había trabajado toda su vida adulta, su obra, lo que él consideraba su contribución al mundo. Ya creo que puedes imaginarte y sentir parte de la escena. Pierdes, te arrebatan a tu familia, tu libertad, tu dignidad y encima también tu propósito, tu razón de ser. Muchos prisioneros en ese momento se rendían como haríamos para la mayoría de las personas. Aunque Víctor Frank se prometió a sí mismo que iba a sobrevivir para reescribir ese manuscrito, y ese fue su ancla. Y lo que hace después de sobrevivir es casi más increíble. 9 días, solo 9 días después de ser liberado en 1945, se sienta y escribe este libro. 9 días.
El libro tiene dos partes muy diferenciadas. La primera es autobiográfica, pero Frankl no describe como una víctima contando los horrores de los campos de concentración. No, no. Escribe como un psiquiatra observando lo que está pasando en su entorno. ¿Qué hacía que algunos prisioneros sobrevivieran mientras otros se rendían? ¿Qué diferenciaba a los que mantenían su humanidad de los que la perdían? Y luego en la segunda parte, Viktor Frankl introduce lo que llama la logoterapia. Logoterapia. Logos en griego significa sentido. Y la propuesta de Viktor Frankl es revolucionaria. Dice que la motivación humana más fundamental no es el placer, como decía Freud, ni el poder, como dice Adler, sino es la búsqueda de sentido. Necesitamos una razón para vivir más de lo que necesitamos estar cómodos o tener control. Mm. Es que esto es una de las cosas que para mí marca la diferencia. Recordaba ayer una anécdota que es de William Carey. Era un incendio que se dio en San que destruyó su imprenta con traducciones de la Biblia a varios idiomas indios, diccionarios de gramáticas, donde había trabajado durante años. Y fíjate, como Víctor Frankl, su reacción también fue notable por la serenidad. Esa parte en la que uno decide que ante una situación de este calado, de este impacto tan profundo, decide tener el valor suficiente como para comenzar de nuevo. Y aquí es donde yo encuentro la paradoja más potente del libro. Y es que del peor horror que la humanidad ha producido, del lugar donde todo sentido debería desaparecer, surge una filosofía de una palabra especial que hoy más que nunca debemos cuidar, y esa palabra es esperanza. Una filosofía que dice, incluso aquí, incluso en el infierno, el ser humano puede encontrar algo por lo que vivir. Y no es un libro de autoayuda. No te dice este libro cuando lo leas piensa en positivo o agradece lo que tienes. No, no, no. Dice, tu vida tiene sentido incluso cuando no lo parezca. Lo que sucede es que ese sentido nadie puede dártelo. Eres tú la persona responsable de encontrarlo. Vamos a la idea central del libro. Y hay una frase, creo que es la frase más citada de todos, y lo voy a ponerlo aquí literalmente, es todo puede ser arrebatado a un ser humano, excepto una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Ahora bien, la primera vez que lees esto piensas, qué bonito, qué inspirador. Pero luego viene yo creo que la pregunta incómoda. ¿Es realista? Porque Viktor Frankl no es ingenuo. Él describe tres fases psicológicas de los prisioneros. La primera fase, estado de shock. Segunda fase, apatía. Una especie de muerte emocional necesaria para sobrevivir. Y la tercera fase, después de la liberación, algunos perdieron la capacidad de sentir alegría. Otros se volvieron amargos. Pero aquí está el punto crucial. Incluso en esa apatía, Viktor Frankl observó diferencias. Había prisioneros que se rendían por completo y morían rápido. Y había otros que, a pesar de la apatía externa, mantenía algo vivo en su interior. Podía ser el recuerdo de un ser amado, la fe religiosa, la decisión de ayudar a otros, o como en su caso, la determinación de reescribir este manuscrito. Y ahí está la lección más dura del libro, y es que puedes sobrevivir físicamente al mismo tiempo que morir espiritualmente, o puedes morir físicamente pero mantener tu espíritu intacto hasta el final. Lo que cuenta no es solo si sobrevives, sino quién eres mientras lo haces. Y Víctor Frank no está vendiendo una fantasía, está diciendo algo crudo pero esperanzador. Es que puede que no controles lo que te pasa, pero siempre tienes un milímetro de espacio entre el estímulo y tu respuesta. Y en ese milímetro está toda tu humanidad, toda tu dignidad. Y déjame conectar esto con algo que vemos en nuestros talleres, y es que alguien pierde su trabajo después de 20 años, alguien pasa por un divorcio devastador, alguien recibe un diagnóstico médico terrible. Y lo que diferencia a las personas que salen adelante no es la magnitud del golpe, sino la actitud que eligen ante ese golpe. No estamos hablando de negar el dolor, estamos hablando de que incluso en el dolor puedes elegir qué hacer con ese dolor. Y entonces, ya sabes, a mí siempre me gusta llegar a la práctica. ¿Cómo encuentras el sentido?
Viktor Frankl identifica tres caminos. El primero es crear algo o realizar una tarea, tu trabajo, un proyecto, una contribución. No tiene que ser algo grandioso. Puede ser criar a tus hijos, ser excelente en tu profesión, escribir, cuidar un jardín. Lo importante es que sea algo que solo tú puedes hacer de manera que tú lo haces. El segundo camino es experimentar algo o amar a alguien. Y Viktor Frankl tiene una definición brutal del amor. Dice, amar es ver el potencial en otra persona y ayudarla a actualizarlo. No solo un sentimiento, es un acto de reconocimiento y de servicio. Y el tercer camino es la actitud ante el sufrimiento inevitable. Y aquí Viktor Frankl es clarísimo. No está diciendo que necesites sufrir para encontrar sentido. Eso sería masoquismo. Está diciendo que cuando el sufrimiento es inevitable, cuando ya has hecho todo lo posible y aún así estás ahí, entonces puedes encontrar sentido en cómo lo enfrentas. Yo creo que podemos poner un ejemplo que aparece en el libro. Y es que Víctor Frankl atendió a una mujer que había intentado suicidarse. Había perdido un hijo y tenía otro con discapacidad severa. Víctor le pidió que imaginara dos vidas a los 80 años. En la primera, has vivido cómoda, has vivido libre de carga de cuidar a tu hijo. ¿Qué valor, le preguntaba, tendría esa vida? Y ella respondió que ninguno, que sería vacía. Y luego le puso un segundo escenario. Has dedicado cada día a cuidar a tu hijo, a darle amor y dignidad. ¿Qué valor tendría esa vida? Y ella respondió que todo el valor del mundo. Y ahí encontró su sentido. Y esto conecta directamente con nuestro curso online Descubre tu propósito, porque la gente nos dice, oye, no sé cuál es mi propósito, no sé cuál es mi sentido. Y nuestra respuesta es que tu propósito no es algo que descubres una vez, es algo que construyes día a día. Y Frankel lo expresa de manera brillante, no existe la mejor jugada de ajedrez del mundo. La mejor jugada depende de la posición específica en el tablero. De la misma manera, no existe un sentido universal. Existe el sentido de tu vida ahora en esta situación específica. Lo que me parece liberador es que Viktor Frankl da la vuelta a la pregunta. Nos pasamos la vida preguntándonos, ¿qué quiero yo de la vida? Y Viktor Frankl dice, estás haciendo la pregunta equivocada. La pregunta no es, ¿qué esperas tú de la vida? Sino, ¿qué espera la vida de ti? No eres tú quien interroga a la vida, es la vida quien te interroga. Tú respondes no con palabras, sino con acciones. Y ese cambió todo. De repente ya no eres tú contra el mundo, eres tú respondiendo a una llamada, cumpliendo una responsabilidad que solo tú puedes cumplir. Y es que justamente lo que estamos viendo es que sin propósito, sin sentido, no existe efectividad. Y hago una conexión directa con Kenso porque es fundamental. Y es que llevamos años diciendo que la efectividad no es hacer más cosas, es hacer las cosas correctas. Pero aquí está la pregunta, ¿cómo sabes cuáles son las cosas correctas si no sabes para qué estás aquí? Es complicado ser efectivos sin propósito. Yo diría que es casi imposible. Y Víctor Frank tiene un concepto para esto que describe a la perfección el problema de nuestro tiempo, y es el vacío existencial. Cada vez más gente sufre de esta sensación de vacío interior, de que su vida no tiene dirección. Y la gente intenta llenar ese vacío con trabajo compulsivo, con adicciones, con consumismo, con redes sociales. Lo que sucede es que nada de eso funciona porque lo que hacemos es intentar llenar un vacío de sentido con cosas que no son sentido. Lo fascinante es que Viktor Frankl escribió esto en los años 40, pero podría haberlo escrito ayer. Porque menciona un dato revelador. El 78% de las personas decían que su objetivo principal era encontrar un propósito y un sentido. No ganar dinero, no ser famoso, ni siquiera ser feliz. Encontrar sentido. Pero aquí está la trampa de la productividad moderna. Yo creo que la gente está más ocupada que nunca, más productiva, según las métricas, pero al mismo momento más vacía que nunca. Porque puedes estar haciendo 1000 cosas y no estar viviendo ninguna de ellas. Viktor Frankl dice algo revolucionario. La salud mental no consiste en eliminar la tensión. Se trata de tener la tensión correcta. La tensión entre lo que has logrado y lo que aún puedes lograr.
Esa tensión es necesaria, es la que te mantiene vivo. El problema no es que tengas tensión, es que tienes tensión sin sentido. Y eso sí que te mata. Algo que vemos a todas horas, casi todos los días, y es gente exitosa que es según todos los estándares externos, ¿no? Buenos trabajos, ingresos muy interesantes, vidas idealizadas en apariencia y que al mismo tiempo se sienten profundamente infelices porque no saben para qué están haciendo todo eso. Han entrado en la rueda del hámster y de repente cada vez la rueda es más grande. Es como estar escalando una montaña muy rápido y de repente darnos cuenta de que no es la montaña correcta. A mí me ha pasado a nivel profesional ir, avanzar por una montaña, alcanzar la cima y de repente decir, esto no era lo que quería, esto no era lo que esperaba. Por eso insistimos en que la efectividad empieza con este sentido de propósito. Podemos tener el mejor sistema, pero si no sabemos para qué estamos organizando nuestra vida, estamos perdiendo el tiempo de manera, eso sí, muy organizada. Estamos llevando el coche a todas las revoluciones posibles hacia ninguna parte. Hablamos de esto en el episodio 376 sobre cómo revivir tu propósito anual, porque no basta con definirlo. No basta que de repente lo tengas, lo siembres y como ha desaparecido bajo la tierra, te olvides de él porque no lo ves, porque es invisible y dejas de cuidarlo. Al contrario, tienes que confiar en que esa semilla que has sembrado, aunque no la veas, la sigas regando, la sigas cuidando, en cierto modo, es la metáfora de simplemente pensar que es necesario revisitarlo de manera constante. Quería pasar a otro tema que ha salido el libro, técnica, y ya sabes que yo siempre estoy buscando cosas más prácticas. Viktor Frankl ha desarrollado una técnica llamada la paradoja intencional, y yo creo que es fascinante, y por eso quería explicarlo también aquí. La idea, en lugar de luchar contra tu ansiedad, las abrazas, intentes provocarlo, justo haciendo lo contrario lo que quieres, ¿no? Suena raro, pero funciona porque muchas ansiedades se alimentan de sí mismas. Ese es lo que Viktor Frankl llama la ansiedad anticipatoria. Por ejemplo, tienes miedo a sudar en público y ese miedo te pone nervioso. Y ese nerviosismo te hace sudar, confirmando tu miedo. Y este es un círculo vicioso. La paradoja intencional rompe este ciclo. En lugar de intentar no sudar, intenta sudar lo máximo posible. Te dices, voy a sudar tanto que voy a empapar la sala. ¿Y luego qué pasa? Cuando intentas provocarlo, no puedes. El miedo pierde su poder porque has dejado de luchar contra él. A mí, Jerún, siempre he pensado, y así se lo cuento a mi hijo, que el miedo es como una sombra y una linterna. Cuanto más me acerco, más pequeña se hace la sombra. Cuanto más me alejo, más grande se hace. Con lo cual es importante acercarnos hacia nuestros miedos, es quitarle el combustible al fuego. Cuanto más intentamos controlar un síntoma, en cierto modo más poder le damos. Y la paradoja intencional es una forma de rendirse sin rendirse. Viktor Frankl lo aplicó con el insomnio. Manténme despierto el mayor tiempo posible. Y resulta que cuando intentas no dormirte, ¿qué sucede? Pues justamente que te quedas dormido. Lo que hay detrás es la capacidad humana de distanciarte de ti mismo, de mirarte desde fuera, de reírte de ti mismo. Esa capacidad de no tomarte demasiado en serio es profundamente terapéutica. Y luego se encuentra el concepto más importante, que es la autotrascendencia. Viktor Frankl dice que la naturaleza humana es trascenderse a sí misma. El ser humano siempre apunta hacia algo más allá de uno mismo. Y aquí está la paradoja, y es que cuanto más te olvidas de ti, porque estás ocupado con algo de mayor importancia, consigues realizarte aún más como persona. La felicidad no puede ser buscada de manera directa, tiene que surgir como consecuencia. Si nos pasamos el día preguntándonos, ¿soy feliz? La verdad es que nunca lo seremos. Sin embargo, si nos olvidamos de esa pregunta, porque estamos absortos en ayudar a alguien o crear algo significativo, ahí es donde la felicidad aparece sola. Ok, momento de honestidad. Este libro, ya sé, seguramente has notado, nos encanta, nos ha marcado profundamente, pero ya tiene unos 75 años y sería deshonesto
de sí que todo le ha envejecido perfectamente. ¿Qué es la parte intemporal de este libro? La idea que puedes elegir tu actitud no ha envejecido ni un día. La conexión entre propósito y resiliencia sigue siendo fundamental. Y el hecho que Viktor Frankl escribiera esto justo después de Auschwitz es un acto de resistencia increíble. Está escrito con una claridad brutal, sin jerga o incomprensible. Pero yo creo que hay que matizar. El enfoque en el sufrimiento. Viktor Frankl insiste mucho en que puedes encontrar sentido a través del sufrimiento. Y hay que tener cuidado porque vivimos en una era donde valoramos la salud mental muy diferente. Creo que el mensaje puede malinterpretarse como aguanta, busca el sentido, no te quejas. Y no es eso. El sufrimiento no es necesario para encontrar sentido, solo cuando es inevitable. Y Viktor Frankl lo escribo así, pero está un poco escondido en el libro. Y el segundo punto es que la perspectiva es muy individualista. Víctor Frankl se centra en la responsabilidad personal y a veces pues deja de lado las fuerzas sistémicas que limitan las elecciones. Y es que no todos tenemos el mismo margen de maniobra. Aunque si alguien podría haber dicho mi situación no me deja elegir, era él en Auschwitz. Él tenía toda esa capacidad de decirlo. Así que por lo menos mantiene esas credenciales para hablar desde este lugar. El tercer punto es la logoterapia como técnica, que es algo que no es tan prominente en la psicología moderna como la terapia cognitivo-conductual. Y aunque la influencia de Frankl ha permeado toda la psicología humanista y positiva, tenemos que tener en cuenta pues, a otros autores como Martin Seligman, que reconoce abiertamente su influencia en ello. Lo que sucede es que si lo comparamos con otros libros sobre propósito, como Empieza con el porqué de Simon Sinek, algo mucho más moderno, el enfoque es completamente diferente. Simon Sinek es más práctico y aplicado al mundo empresarial. Y Viktor Frankl es más profundo, más existencial, pero también menos práctico. No da pasos concretos, sino que nos aporta un marco filosófico. Y ese marco es lo que hace que siga siendo relevante 75 años después. Muy bien. Pues vamos cerrando este episodio. Si tuviera que resumir este libro, El hombre en busca de sentido, pondría dos ideas centrales. Primero, que tienes la libertad de elegir tu actitud ante cualquier circunstancia. Te pueden quitarlo todo, pero no pueden quitarte la libertad de elegir cómo vas a responder. Y esa libertad te hace humano, te da dignidad. Y con esa libertad viene responsabilidad. No puedes culpar a tus circunstancias de lo que haces con tu vida. Y la segunda idea es la búsqueda de sentido, que en cierto modo es la motivación humana más fundamental. Y esa razón no está ahí fuera esperando, la construyes tú con tus decisiones diarias. Y puedes encontrar sentido creando algo, amando a una persona o enfrentando el sufrimiento inevitable con dignidad. Y ese sentido no es universal ni permanente, es específico para ti que estás escuchando. Es específico en este momento, en esta circunstancia. Mañana puede ser diferente. La vida no te pide que encuentres el sentido de la vida. Te pide que encuentres el sentido de tu vida, hoy, ahora. Y ahora la pregunta que tienes que hacerte. ¿Qué le da sentido a tu vida hoy? No mañana, no cuando consigues este ascenso. Hoy, este lunes por la mañana, esa tarea que tienes delante, en esta conversación que vas a tener. ¿Qué está esperando la vida de ti en este momento? Porque no puedes organizar tu tiempo si no sabes para qué lo estás organizando. No puedes priorizar si no sabes qué importa. Y no puedes ser efectivo sin propósito. Y si sientes este vacío existencial de que habla Frankl, te invito a explorar nuestro curso Descubre tu propósito en kenso.es/curso-propósito. Trabajo profundo de autoconocimiento que te ayudará a responder esa pregunta que la vida te está haciendo. Así que con esto nos acercamos al final, estilo y valoración. Yo en mi caso, Jerún, le pongo 4 estrellas y media. Creo que es una obra que merece la pena ser tenida en la biblioteca fundamental en casa. De hecho, yo tengo 2 copias de este libro. Y creo que como estábamos comentando, simplemente desde la parte del libro per se, mantiene muchos de los aspectos que a mí me gustan. Es un libro directo, no le sobran páginas, es un libro profundo,
Quizá ese puntito y medio, simplemente ese medio puntito lo buscaría que le falta en la acción, ¿no? En los momentos de cómo esto lo puedo llevar más cercano. Pero hay que entender en el momento que fue escrito este libro, que no existían, como es a día de hoy, pues esas necesidades de la aplicación en el día a día. Creo que la profundidad del mismo, las ideas novedosas que han permanecido a lo largo de todos estos años, hacen que sea un libro esencial para mantener en cualquier biblioteca y sobre todo llevarlo al siguiente nivel, que es esos libros que alguna vez en la vida probablemente releas. Y siempre es un buen momento para releer. Muy bien, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? El hombre en busca de sentido, yo creo que es uno de estos libros que te obliga a replantearte todo. Que Viktor Frankl escribe con una claridad casi brutal, sin ser académico, sin jerga que te aleje del mensaje. Es un libro directo, profundo, accesible al mismo tiempo. Y obviamente es un buen libro también porque hay una idea central, esta de siempre tener la libertad de elegir tu actitud, ¿no? Incluso cuando todo lo demás se ha ido arrebateado. No es pensamiento positivo barato, es una filosofía existencial nacida del peor horror imaginable. Y eso da un peso que yo creo que ningún libro de autoayuda convencional puede igualar. Por eso, eh, para mí un libro grande también, yo estoy contigo completamente contigo. Es una obra fundamental que sigue siendo relevante 75 años después. Un libro que todos deberíamos leer al menos una vez en la vida. Y por tanto, yo me uno con tus 4 puntos y medio. Y con esto solo nos queda la última pregunta de hoy, es, ¿qué vamos a leer? Bueno, pues Jerún, habiendo llegado al final, decidimos qué libro va a ser el próximo que coja el legado tan importante del hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Y ese libro que vamos a desvelar para el club de lectura de Kenso va a ser Las cartas a Lucilio de Séneca. Tengo que decir que últimamente Jerún y yo estamos apostando fuerte, estamos apostando por libros que se mantengan a un nivel alto, porque yo creo que en el fondo nos gusta reseñar aquellas cosas que de verdad merecen la pena y dedicar nuestro tiempo a encontrarle sentido también a este club de lectura. Así que, ¿qué te parece, Jerún, las cartas a Lucilio? Yo creo que es una buena apuesta, ¿no? Tiene que ver con creo que se llama el efecto Lindy, ¿no? Que si un libro ya tiene unos años y todavía es relevante, es un buen libro, ¿no? Que justo el otro día estaba escuchando al Tim Ferriss que ha dejado de leer libros nuevos, que cuando no tiene como mínimo 10 años, y todavía son relevantes, entonces vale la pena leerlo. Pero todo lo nuevo, pues seguramente lo más probable es que no vale la pena. Y este libro, o no son libros, cartas a Lucilio, que ya tienen no tan solo 10 años, unos cuantos más. Y por tanto, no lo he leído todavía, unos cartas sí, unos fragmentos, pero como libro entero todavía no. Por tanto, muchas ganas de leerlo. Pues yo creo, Jerún, que lo vamos a disfrutar. Y como siempre, terminamos con un nuevo hábito Kenso esta semana. Y es que cada semana, al despertar, antes de siquiera revisar tu móvil, hazte esta pregunta y es, ¿qué espera la vida de mí hoy? Y no quiero que pienses, ¿qué quiero yo? Sino, ¿qué se espera de mí? Puede ser algo grande, pues algo muy pequeño, pero pregúntate y observa cómo cambia tu perspectiva cuando pasas de exigir a responder, de consumir a contribuir y de buscar sentido a crear sentido. Nos escuchamos muy pronto. Chao.